libertado. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios el ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios el ejército derribaré. Él alza mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación. Él es el refugio, mi fortaleza. Mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios el ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios el ejército derribaré. Él alza mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación. Él es el refugio, mi fortaleza. Mi libertador. Mi libertador. Mi libertador. Amén, amén. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos aquí a Antorcha de Fe por Facebook Live. Estamos contentos de estar aquí, hermanos, y vamos a orar, hermanos, por seguir alabando al Señor. Gracias, Padre, te damos por un nuevo día que tú nos das, Señor, de poder estar aquí, Señor, para alabar tu nombre, Señor, y nuestros hermanos en un solo sentir, Señor, para adorarte, Señor, como tú te lo mereces, Señor. Te pedimos que tú estés en ese lugar, que tu Espíritu Santo pueda fluir, Señor, y te damos la honra a ti, Señor, y te damos la gloria a ti, Señor. Te elevamos estas alabanzas ante tu trono, Señor, esperando que sean de grato, agradable para tus oídos, Señor, y que lo único que desea nuestro corazón, Señor, es alabarte, Señor, como tú te lo mereces, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es tiempo de dar en tu corazón.
Señor, porque podemos venir ante ti, Señor, así como somos, Señor. Sabemos, Señor, que tú nos perdonas, Señor, todas nuestras transgresiones. Señor, gracias, Señor, y te seguimos pidiendo, Padre, por todas las familias que están padeciendo todavía de este virus, Señor, que cada día escuchamos más y cada día es más cercano a nosotros, Padre. Te queremos pedir por las peticiones que están en el grupo de las mujeres, Señora. Tú ya las conoces, Señora. Te pedimos por las personas que han fallecido, Señor, y que sus familiares están tristes, Padre. Te queremos ponerlos a ellos, Padre, que tú fortalezcas sus corazones, Señor. Y que es tiempo difícil, Señor, pero tú estás ahí, Señor, en control, Padre. Te pedimos también, Señor, por tu iglesia de Antorcha de Fe, Señor, y por todas las peticiones, Señor, de nuestros hermanos, Señor, que tal vez no la conozcamos, Padre. Te pedimos que tú suplas todas sus necesidades, Padre. Señor, te damos gracias, Señor, y te honramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
la presencia de nuestro Señor. Amén, hermanos. Sigamos adorando al Señor. Gracias, Señor, por este momento, Padre. Y te pedimos, Señor, que ahorita que vamos a entrar en tu palabra, Señor, que nos libres de toda distracción, Padre. Te pedimos y acompañamos al Espíritu Santo, Señor, que pueda estar con nuestro pastor Sergio, Señor, y que usted unja sus labios, Padre, para poder, que todo lo que Él venga a enseñar, Padre, venga de usted, Señor, y que podamos aprenderlo, Padre, y aplicarlo a nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos, bienvenidos todos esta tarde. Dios les bendiga. Estamos contentos de que usted esté conectando y esté unido a esta transmisión. Bienvenidos, hermanos. Nos sentimos alegres y estamos gozosos de saber que usted está conectado. Gracias a Dios por eso y gracias a Dios también por nuestro grupo que nos dirige en la alabanza. Gracias a Dios por eso. Continuamos, hermanos, nuestro estudio y quisiera invitarles a que ahí donde están ustedes abren su
abran su Biblia a Deuteronomio y vamos a continuar con el capítulo 5. La semana pasada solamente vimos hasta cierto punto literalmente la mitad del capítulo. Vamos a terminar este capítulo esta tarde. Así es de que le invito, Deuteronomio, capítulo 5, hermanos. Les invito a que abran sus Biblias. Vamos a estar en los versículos del 22 en adelante, 22 al 33. Deuteronomio, capítulo 5, 22 al 33. Nos sentimos contentos de que usted nos acompañe, hermanos, en esta tarde. Vamos a cerrar este capítulo en esta noche con el favor de Dios. Y ahí, en lo que estamos preparando, les invito a que inclinen su rostro y vamos a pedir la dirección del Señor en esta hora. Padre Celestial, gracias, Señor, porque podemos reunirnos de esta manera. Tu pueblo, Padre Celestial, viene delante de ti. Venimos con alabanza, Señor, y con un corazón agradecido. Y esperamos que nuestro canto, Señor, sea un olor, un aroma, Señor, agradable en tu presencia. Que nuestra actitud, Señor, al apartar este tiempo para aprender de tu palabra y para dedicarlo a ti, Señor, para que tú hables a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, sea también un tiempo apartado para ti, Señor, y un tiempo agradable para ti, Señor. Gracias, Señor, por tu pueblo. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por el cuidado que tienes para nuestras vidas. Y ahora pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, nos enseñe. Espíritu Santo, usa la palabra de Dios para transformar nuestros corazones a la imagen de nuestro Salvador Cristo Jesús. Entre más conocemos de ti, Señor, más grande eres en nuestras vidas. Te damos gracias por eso, en Cristo Jesús. Amén. Continuamos, hermanos, ahí en el capítulo 5. La semana pasada veíamos los primeros 21 versículos, primeros 21 versículos, y hablábamos acerca de los 10 mandamientos. Moisés expone en el capítulo 5 la primera parte y le recuerda al pueblo la experiencia en el monte cuando él recibe los 10 mandamientos y los comunica al pueblo de Israel, hermanos. Y vamos a ver en esta tarde la reacción del pueblo de Israel. En esto continuamos la reacción, y vamos a ver más que todo, vamos a poder comparar esa reacción, la reacción del pueblo de Israel ante la voz de Dios. Y quiero que la comparemos, vamos a compararla de acuerdo a otras personas que escucharon la voz de Dios en el Nuevo Testamento, podríamos decir, en tiempos después. Y vamos a ver, hermanos, cómo la respuesta que tenemos delante de Dios, la respuesta que tenemos cuando Dios habla a nuestras vidas, vamos a ver cómo la respuesta varía cuando hay una relación con el Señor y cuando no hay una relación, cuando no existe una relación con el Señor. Vamos a ver las diferencias, y eso es lo que podemos ver con el pueblo de Israel en estas circunstancias, en este momento en que Moisés les habla. Y solo a modo de recordatorio, hermanos, Deuteronomio es un libro que podríamos llamar el libro en que se repite la ley, ¿verdad? Muchos lo conocen como la segunda repetición de la ley. Más que todo, hermanos, Deuteronomio es una colección de narrativas, podríamos decir, donde Moisés está narrándole a la nueva generación. Recuerden, esta es la última oportunidad que Moisés tiene para dirigirse hacia el pueblo de Israel, hacia esta generación fresca que es la que va a entrar a la tierra prometida. Están ya cerca ellos a la conquista, y Moisés más bien Deuteronomio es esta colección de narraciones que Moisés da al pueblo de Israel. Así es de que vamos a ver cómo en lo que leemos se oye como una narración. Él les dice, y entonces ustedes dijeron, o entonces Dios les informó, Dios les dijo. Entonces, vamos a empezar a leer, hermanos, los primeros versículos, y vamos a ver en primer lugar estas comparaciones, tengámoslas en mente. Dice el versículo 22 en adelante, dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad. Tres cosas hay: en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad. Y fueron dichas de parte de Dios con gran voz, dice, a gran voz, y no añadió más,
y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me las dio a mí. Moisés, hermanos, está hablando acerca de lo que estudiamos la semana pasada, está hablando acerca de el decálogo, los 10 mandamientos. Dice, esta fue la ley que Dios habló, ¿verdad? Mientras ustedes estaban allá en el valle, yo estaba acá arriba en el monte, y los truenos y el fuego y la oscuridad y todo lo que ustedes experimentaron, Dios estaba dando esos mandamientos, Dios estaba hablando con gran voz. ¿Y qué dice? Lo importante, Él no añadió nada más, fue una ley completa, ¿verdad? Fueron instrucciones completas las que Dios dio. Y dice, y las escribí, o más bien dice, las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Termina el versículo 22 ahí. Y veamos cómo a tipo de narración Moisés sigue hablando. Y dice, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte, o más bien al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y de vuestros ancianos. El pueblo de Israel en este momento, hermanos, fue testigo ocular de lo que estaba pasando. Y no podemos decir que ellos fueron testigos oculares de la gloria de Dios, pero fueron testigos oculares de los rastros de la muestra de lo que era la gloria de Dios y la presencia de Dios allá en el monte con Moisés. Y esto, hermanos, es lo primero que veamos. Lo primero que veamos es que para el pueblo de Israel esto creó terror y miedo. Y vamos a comparar, hermanos, más adelante la diferencia entre miedo y entre temor. Y vamos a poder explicar, vamos a poder ver la diferencia de estas 2 palabras, cómo se aplican a nuestra vida y cómo podemos sacar nosotros provecho de ellas y aprender. Dice que cuando ustedes o cuando vosotros oíste la voz en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía, y luego viniste a mí, dice, y mandaste a vuestros príncipes, de vuestras tribus y a vuestros ancianos. ¿Y qué fue lo que dijeron los líderes de cada tribu para Moisés? ¿Qué dijeron en el versículo 24? He aquí Jehová nuestro Dios. Y veamos, hermanos, pongamos atención a la declaración que estos representantes de cada tribu de Israel venían y dicen delante de Moisés. A causa de que ellos han experimentado, han sido testigos oculares de lo que han visto, valga la redundancia, en cuanto al fuego, dice, y la gran voz y el estruendo. Ellos mandaron, las tribus mandaron representantes, mandaron a sus príncipes, y eso es lo que quiere decir príncipes. Aquí mandaron a sus representantes y a sus ancianos, a sus líderes, delante de Moisés. Y veamos ahora, hermanos, lo que el pueblo de Israel, a una sola voz, cuál era su sentir después de haber oído y haber visto, tenido esta experiencia. Versículo 24. He aquí Jehová, eso es lo que dijeron los representantes. He aquí Jehová, versículo 24, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y hablando del hombre, aún vive. En primer lugar, el pueblo de Israel, hermanos, estaba seguro y era claro para el pueblo de Israel que la gloria y la presencia de Jehová se había demostrado en ese lugar. Y por lo tanto ese lugar era un lugar santo ahora. Y ellos dicen, nos hemos dado cuenta, ¿cómo dice el versículo 23? Nos hemos dado cuenta que hemos visto, Él nos ha mostrado su gloria, nos ha mostrado su grandeza, hemos oído su voz de en medio del fuego, y hoy nos hemos dado cuenta de que Dios, Jehová, le habla al hombre y aún vive. ¿Estaban ellos hablando de sí mismos?
de ninguna manera. Ellos estaban hablando acerca de lo que habían observado. Habían observado que Moisés había subido al monte y había tenido un encuentro personal con Dios y había tenido una reunión personal con Dios, y él había, si no visto cara a cara a Dios, por lo menos había estado en su presencia y había escuchado su voz audible. Y por lo tanto, el pueblo de Israel se sentía atemorizado a causa de esto. Y vamos a ver, continuamos leyendo, hermanos, el versículo 25 dice: ahora pues, sigue siendo los príncipes y los ancianos los que están hablando aquí. Dice: ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Y ahí vemos el primero, hermano, la primera muestra de terror o de miedo que el pueblo de Israel está demostrando, hermanos. Dice: ¿por qué habremos nosotros ahora de morir? Porque este gran fuego nos consumirá si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, ¿qué? Moriremos. El pueblo de Israel, hermanos, estaba consciente del poder, de la majestad de Jehová Dios, de nuestro Padre Celestial. Mas, sin embargo, hermanos, el pueblo de Israel no abrazaba esto, hermanos, como una bendición, sino lo abrazaba como un temor, como un miedo. Y el pueblo de Israel, hermanos, con esto que está hablando aquí, con esto que están hablando sus líderes y sus ancianos, está demostrando, hermanos, que no existía solamente el temor hacia Dios. Y quiero que hablemos un poco acerca de la diferencia entre temor y miedo, sino que más bien el pueblo de Israel tenía miedo, y para mejor expresar tal vez la palabra, tenía terror, estaban aterrorizados de Dios. Quiero que hablemos un poquito de eso, hermanos. La comparación entre varias personas, y vamos a ver más adelante, quiero que hablemos de algunas personas en la Biblia que también fueron por una experiencia parecida. Nos damos cuenta que el pueblo de Israel expresó miedo delante de esta experiencia de la que ellos fueron testigos. Ellos fueron testigos de que Jehová estaba hablando con Moisés y que su gloria había sido manifestada en ese monte. Y por lo tanto ellos estaban aterrorizados y tenían el temor y tenían el miedo de que a causa de eso ellos iban a morir. Y no querían repetir esa experiencia. Y vamos a ver más adelante cuál fue la solución que ellos le pidieron, le expresaron a Moisés. Pero veamos, hermanos, el miedo, y escribí aquí en mis notas que el miedo muchas veces, y si no siempre, es el resultado de ignorancia o de falta de conocimiento. Cuando no conocemos algo, cuando ignoramos acerca de algo o de alguien, nosotros, nuestra reacción primordial es el miedo. Cuando estudiaba, hermano, venía pensando, venía recordando, con mi esposa hemos estado viendo una serie de un programa de televisión que data del siglo pasado, podemos decir. Está basada en una historia que está basada en los principios de los años 1900, cuando todavía no había mucha tecnología, ¿verdad? Y basado a eso le platicaba yo a mi esposa y le decía, recuerdo, y yo sé que voy a sonar viejito, aunque no estoy tan viejito, hermano, pero yo recuerdo cuando instalaron el primer teléfono en mi casa, ¿verdad? Había una emoción y estábamos todos al tanto de este aparatito que estaba ahí. Recuerdo que mi papá incluso había mandado a hacer una mesita especial para colocar el teléfono, ¿verdad? Y era de esos de disco. Y estábamos los tres hermanos ahí a la expectativa de que el aparato sonara para que pudiéramos contestarlo y ver cómo funcionaba. Había hasta cierto punto una expectativa en cuanto a esto, algo nuevo. Pero como ignorábamos hasta cierto punto, no tanto el usarlo,
pero sí ignorábamos cómo debíamos de actuar y cómo lo debíamos de manejar hasta cierto punto. No estábamos tan ignorantes en el sentido que nunca habíamos visto un teléfono, sino que nunca habíamos tenido nosotros un teléfono en nuestra casa. Y recuerdo que mi papá nos decía, esta es la manera en que ustedes deben de contestar, no digan su nombre, solamente digan buenas tardes, cómo lo puedo ayudar, y ciertas instrucciones, hermanos, ¿verdad? Y así existía. Y recuerdo que cuando la primera vez que sonó, hermanos, vino de mi persona, hermanos, vino hasta cierto punto un poco de temor. ¿Qué hago? Un poco de miedo, ¿verdad? ¿Qué hago? Y así el pueblo de Israel, hermanos, cuando se ignora algo, lo primero que esta ignorancia, este desconocimiento, la reacción es el miedo. Voy a hablar acerca de otro aparato que tal vez nos identificamos un poco más, la generación un poco más joven. Hace 20 años, imagínense, hermano, ya hace 20 años. Cuando empezaron, cuando ya se empezó la computadora personal en los hogares. Y era una novedad tener una computadora en la casa. Y estaba uno trabajando y experimentando con la computadora, y de repente la computadora, no la computadora, pero la pantalla se ponía negra, o se ponía azul, o se borraba lo que uno estaba haciendo, y uno no sabía qué botón oprimir, y venía el temor, y venía el miedo, y peor si la descompuse. Y ahora, hermanos, en el teléfono traemos nuestro email y traemos un montón de cosas. Pero al principio, a causa de la ignorancia, de que no sabíamos, de que no conocíamos, existía ese miedo, ese temor. Y así el pueblo de Israel, hermanos, a causa de que no tenía una relación personal, podríamos decir, con Dios. Habían visto, habían experimentado los milagros de Dios, pero su corazón estaba alejado. Y a causa de eso, la respuesta o la reacción de ellos ante la presencia del Señor, ante la presencia de Dios, fue miedo. Ahora hablemos del temor. Cuando la Biblia habla acerca de temer a Dios, de temer a nuestros padres, podemos, la palabra en sí, hermanos, es respeto. Yo, hermanos, le tengo temor al océano. Le tengo temor al océano, no le tengo miedo. Si le tuviera miedo, ni siquiera me acercaba al agua. Yo disfruto ir al mar, disfruto meterme tal vez hasta los hombros al océano, pero ya de ahí me regreso. ¿Por qué? Porque le tengo temor, le tengo respeto al océano. Me encanta, lo disfruto. Y así, hermanos, podemos ver la diferencia entre temor y miedo. Y las reacciones, ¿se dan cuenta? Son diferentes. Cuando hay miedo, ni siquiera nos queremos acercar. Cuando hay miedo, ni siquiera queremos hablar acerca de eso. Pero cuando hay temor y hay respeto, disfrutamos, pero con cierto respeto. Nos gozamos, pero con cierto temor y respeto. Con cierta reverencia sería la palabra que podemos usar cuando se habla de temor a Dios. El pueblo de Israel, hermanos, en estas circunstancias no había experimentado el temor de Dios. Simplemente estaba experimentando y estaba expresando el miedo hacia Dios. Y veamos, continuemos, hermanos, el versículo 26 dice, porque ¿qué es el hombre? Hace la pregunta aquí el pueblo de Israel. ¿Qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? El pueblo de Israel estaba consciente de la gloria de Dios, estaba consciente del poder de Dios, pero tristemente no tenían una relación con Dios y por lo tanto existía ese miedo. Y veamos lo que hace ahora, hermanos, el versículo 27. Dice, acércate tú, y esta es la solución, o vamos a decir la propuesta que el pueblo de Israel tiene con Moisés. Y le dice, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios,
y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y nosotros lo haremos. Esa fue la solución. Nosotros no queremos acercarnos, nosotros no queremos escuchar, nosotros no queremos estar ahí en la presencia de Dios. Ve tú ve, escucha, mira, escribe, apunta, toma notas, luego vienes y nos dices qué es lo que tenemos que hacer. El pueblo de Israel toma no solamente el paso de tener miedo, sino que toma el paso de no querer entablar una comunicación con Dios. Y dice, y le toman, hermanos, y nombran a Moisés como, hasta cierto punto, como un emisario, como un representante del pueblo de Israel. ¿Cómo vamos a aplicar esto a nuestras vidas, hermanos? En Cristo Jesús, usted y yo tenemos una entrada confiada delante de Dios. Hebreos 11 creo que es, no es 11, un poquito más, un poquito antes de eso. Hebreos 3, aquí lo apunté, 4 hermanos. Hebreos 4, el último versículo, 4:16, nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Cristo Jesús, hermanos. Y aquí el autor de Hebreos está hablando acerca de Jesús como el sumo sacerdote. Jesús como el sacerdote que se identifica con nuestras flaquezas, se identifica con nuestras fallas. Dice, tenemos un sacerdote que traspasó los cielos y está con nosotros y se identifica con nosotros. Y a causa de eso podemos nosotros ahora acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Totalmente lo opuesto del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quería acercarse confiadamente, a pesar de que tenían la oportunidad, a pesar de que habían experimentado las maravillas y los milagros de Dios. Recuerden, esta generación, hermanos, había escuchado, si no había vivido, por lo menos había escuchado el testimonio de sus abuelos y de sus padres, de que habían salido de Egipto, de que Dios había partido el Mar Rojo por ellos, de que Dios había proveído por ellos durante el desierto, esos 40 años. Mas, sin embargo, el pueblo tenía un corazón duro y no quería experimentar y no quería acercarse a Dios. Gracias a Dios, hermanos, porque en la dispensación de la iglesia, en este tiempo bajo Cristo Jesús y su gracia, podemos nosotros, como dice el autor de Hebreos, acercarnos confiadamente. ¿Al atrio del trono? No, dice, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar, ¿qué? Gracia para el oportuno socorro. No, la solución del pueblo de Israel, hermanos, fue enviar un emisario. Ellos no querían ir personalmente, ellos no querían estar personalmente escuchando la voz de Dios. Y veamos, hermanos, vamos a ver más en este siguiente versículo, vamos a ver la respuesta de Dios, hermanos, y vamos a ver lo que Dios conoce de nuestros corazones. Otro versículo, hermanos, que tenía aquí apuntado y que no lo quiero dejar pasar es Juan 15:15, es un versículo bastante fácil de memorizar. Juan 15:15, tan fácil en los números. Un hermano decía, está fácil la dirección. Juan 15:15. Y Juan 15:15, Cristo Jesús le está hablando a sus discípulos. Y Él les está diciendo, yo ya no los voy a llamar a ustedes siervo, ya no los voy a llamar siervos. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que su patrón, lo que su amo está haciendo. El siervo no sabe qué hay en la mente de su amo. Él no sabe qué planes tiene su patrón. Él no sabe qué es lo que de verdad está haciendo. El siervo simplemente sigue direcciones, ¿verdad? Si le dicen que hay que mover unas cajas, las mueve. Si le dicen que las tiene que regresar, las regresa. Y en Juan 15:15 Jesús le dice a sus discípulos, yo ya no los voy a llamar a ustedes siervos. ¿Por qué? Porque el siervo
no sabe lo que hace su Señor, sino que les voy a llamar de ahora en adelante amigos. ¿Por qué? Porque yo les he dado a conocer todo lo que el Padre me ha dado a conocer a mí. Jesús ha compartido su conocimiento, su palabra. Jesús nos ha mostrado al Padre. Y por lo tanto ya no somos extraños, ya no somos siervos, sino que somos amigos de Dios. Ahora lo conocemos a Él. Tristemente el pueblo de Israel, hermanos, en esta oportunidad no tuvo el deseo, tuvo el miedo, hermanos, de venir delante del Señor y de querer aprender y decir, ahora hemos visto su gloria y queremos más. Esa no fue la respuesta del pueblo de Israel. La respuesta del pueblo de Israel fue, vimos su gloria y nos da miedo y queremos apartarnos y no queremos más. Preferimos que tú, Moisés, seas el enviado, el que va y tome notas y nos traiga los mensajes. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor nos ha llamado y nos ha dado miedo a ese llamado? El Señor nos ha dado una oportunidad a servirle. Quizás en el ministerio de oración, quizás en el ministerio de animar a otros hermanos, no me puedo imaginar, hermano, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Mas, sin embargo, a causa de nuestro temor y de nuestro miedo a nuestras capacidades, a que nos enfocamos en nosotros mismos y decimos, no, Señor, no es para mí, busca a otra persona. Déjame orar por eso y a veces, hermanos, usamos esa excusa. Voy a orar y nunca oramos y solo es una excusa para que ya no nos vuelvan a invitar, para que no nos vuelvan a decir, para que el Señor ya no vuelva a hacer ese llamado. El pueblo de Israel, hermanos, prefirió que Moisés fuera el emisario, el enviado y él trajera el mensaje. Veamos, hermanos, cómo en el versículo 29 nos damos cuenta de que Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros corazones. Veamos la segunda parte del versículo, el versículo 28 dice que oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabas. Este es Moisés dando esa narración, ¿verdad? Narrando lo que el pueblo de Israel le había dicho. Dice, oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabas, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, y bien está todo lo que han dicho. Es cierto, lo que dijeron es cierto. Yo soy un Dios poderoso, y ellos están en lo correcto de tener temor y de tener respeto. En lo que no estaban correcto era tener miedo y alejarse. Y veamos lo que dice un poquito, me quería regresar un poquito en la segunda parte del versículo 27, veamos lo que dice, tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere y nosotros oiremos y haremos. Tú nos vas a dar todas las instrucciones de lo que Dios quiere que hagamos y nosotros las vamos a seguir al pie de la letra. Eso es lo que los representantes de las tribus del pueblo de Israel están diciendo. Tú vas a ser nuestro representante y todas las instrucciones que Dios te dé, nosotros las vamos a seguir y las vamos a obedecer. Y Jehová le habla a Moisés y le dice, ya escuché lo que el pueblo te ha dicho y tienen razón en tener temor de mí. Ahora veamos el versículo 29. ¿Quién diera? Dice el Señor. ¿Quién diera? En otra versión dice, ¿cómo quisiera? Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Versículo 30, ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y me voy a detener ahí. Recuerden la respuesta, estamos viendo la respuesta del pueblo de Israel, hermanos, en el versículo 27. De labios hacia afuera ellos están diciendo, Moisés, queremos que tú vayas y seas nuestro contacto, y toda la instrucción que tú recibas de Dios, nosotros la vamos a seguir y la vamos a obedecer. Y Dios
está oyendo esas palabras y está comunicándose después con Moisés y le está diciendo a Moisés, ¿quién quisiera, o más bien, cómo quisiera yo, esa es otra traducción, cómo quisiera yo que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Dios conocía al pueblo de Israel, conocía su corazón. Y Dios está llorando diciendo, siquiera, ¿cómo me gustaría que este pueblo fuera más de boca hacia afuera lo que está diciendo? Mas sin embargo yo conozco sus corazones. Yo sé que se van a olvidar. El Señor sabía, conocía el corazón duro del pueblo de Israel. Versículo 30, ve y diles y volveos a vuestras tiendas. Ya casi para terminar, dice, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y todos los estatutos y los decretos que les enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Versículo 32, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Las instrucciones, hermanos. Las instrucciones que Moisés recibe de parte de Dios y que comunica al pueblo de Israel. En el versículo 33 nos podemos dar cuenta, dice, anden en todo el camino que Jehová su Dios les ha mandado. ¿Para qué? Para que vivan y para que les vaya bien, para que tengan largos días en la tierra que habéis de poseer. Cuando leía este último versículo, hermanos, ponía yo mi vida en retrospectiva y podía verme yo hacia adentro, hermanos. Y me hablaba yo a mí mismo y me animo a decir que el Espíritu Santo me hablaba a mi corazón. Y me lamentaba, hermanos, diciendo, cuántas bendiciones, hermanos, cuántas oportunidades, cuántas bendiciones, hermanos, me he perdido a causa de no seguir las instrucciones del Señor. Y al mismo tiempo, hermanos, cuántos ratos amargos, cuántas decepciones, cuántas batallas innecesarias me pude haber ahorrado si tal vez en mi juventud, si tal vez en los años pasados hubiera sido más obediente, hubiera seguido más al punto de letra las instrucciones de Dios para mi vida. Y quiero que pensemos en eso en esta hora, hermanos. El Señor quiere lo mejor para su pueblo. Dios quería lo mejor para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, hermanos, estaba siendo desobediente, desobedeció, y a causa de eso, hermanos, perdieron tantas bendiciones y desperdiciaron 40 años en el desierto. Y me pongo a pensar en nuestras vidas, hermanos, cuántas veces a causa de no seguir las instrucciones de Dios, de no ser fieles a su palabra y pensar en nuestra propia voluntad, nos hemos perdido las bendiciones, hemos tenido que malgastar tiempo y energía en otras cosas, nos hemos desviado de lo que de verdad Dios quiere para nosotros y hemos perdido sus regalos muchas veces. Es importante ver esto. Al principio, hermanos, hablaba acerca de la comparación entre la respuesta de estos dos, entre la respuesta del pueblo de Israel y otras personas en la Biblia. Y uno de ellos, si no el principal, para mí el más grande cristiano en toda la historia del cristianismo, en toda la historia del mundo, es el apóstol Pablo, hermanos. Y recordamos ahí en el capítulo 9, los versículos del 1 al 19, usted lo puede buscar más tarde.
Tal vez mañana en su devocional lo puede leer. En el capítulo 9 de Hechos, hermano, los primeros 19 versículos nos cuentan la historia, hermanos, de el encuentro de Saulo camino a Damasco, cuando llevaba él las cartas y los permisos para poder perseguir y encarcelar a los miembros de esta nueva secta que se había levantado, que eran los llamados cristianos o seguidores de Jesús. Y ahí, hermanos, en ese camino, el Señor se le aparece. Y la respuesta de Pablo, hermanos: Señor, ¿quién eres? Señor, ¿quién eres? Y la segunda: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se imaginan, hermanos, si Pablo hubiera sido un hombre que, al contrario, en vez de haber tenido temor, hubiera tenido miedo y hubiera escapado y se hubiera negado? Cuántas bendiciones la vida de Pablo, hermanos, una vida maravillosa en la Biblia que podemos leer. Cuántas bendiciones y cuántas maravillas Dios no hizo por medio de este siervo. Y el segundo, hermanos, uno también de mis favoritos, la respuesta del joven Samuel. Aquel joven, hermanos, que desde niño, que podemos decir que desde un toddler, como dicen aquí, tal vez de 2 o 3 años, fue llevado al templo porque fue dedicado al servicio de Dios. Y cuando él escuchaba en 1 Samuel capítulo 3, hermanos, también vemos la historia del llamado de Samuel, que Samuel oía la voz, una voz que le llamaba en la noche, y él pensaba que era el profeta el que estaba hablándole. Y llegaba y decía: Señor, ¿que me estás llamando? Y el profeta Elí se da cuenta y dice: es el Señor el que está llamando a este jovencito. Y este joven, hermanos, ahí responde cuando oye la voz del Señor. Y él responde: Señor, habla. ¿Por qué? Porque tu siervo escucha, o porque tu siervo oye y está atento. 2 respuestas muy importantes, hermanos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El apóstol Pablo. Y Samuel respondiéndole al Señor: Señor, habla, porque tu siervo está atento y está escuchando. Tu siervo oye. Son 2 respuestas que nosotros podemos adoptar, hermanos, contrarias a la respuesta y a la reacción del pueblo de Israel. Son 2 respuestas que podemos darle siempre al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú me vas a enseñar. Señor, háblame por medio de tu palabra, porque mis oídos quieren estar siempre atentos a tus instrucciones. Quiero cerrar, hermanos, con la segunda parte, también la segunda parte del Salmo 100, hermanos. Tenemos la libertad, como vemos en Hebreos, de entrar a la presencia del Señor por medio de Cristo Jesús. Y el salmista, hermanos, en el Salmo 100, uno de mis salmos favoritos y tal vez más populares, en el versículo 4, el salmista en su canción dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad es por todas las generaciones. Hermanos, tenemos una entrada libre a la presencia del Señor. Entremos a sus atrios, a su presencia, con acción de gracias. Por sus atrios, dice, con alabanzas, alabémosle, bendigamos su nombre, porque Jehová es bueno. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú, Cristo Jesús, has abierto el camino. Nos has dado una entrada a la presencia del Padre Celestial. Ya no necesitamos sacrificios de animales, ya no necesitamos sacerdotes que intervengan de nuestra parte. Podemos venir delante de ti, Cristo Jesús, y tú eres nuestro mediador. Tu palabra dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo el Señor resucitado. Y te damos gracias, Señor, por esto.
porque en ti tenemos acceso a la gloria, a la gracia y a la misericordia del Padre. Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a oír tu llamado, Señor. Y danos un corazón con deseo, con un corazón deseoso de servirte, Señor. Que cuando el llamado venga, estemos listos. Que no tengamos miedo y digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, habla porque tu siervo escucha. Gracias, Padre Celestial, porque con tu Espíritu Santo es que tú nos das la habilidad de servirte, la habilidad de escucharte y la habilidad de ser sensibles a tu palabra. Encomendamos el resto de esta semana en tus manos. Tú conoces nuestras necesidades, conoces cada uno de nuestros temores, Señor, y te damos gracias porque en Cristo Jesús tenemos la victoria. Por todos aquellos hermanos que se encuentran tal vez con quebrantos de salud, oramos por ellos, porque tu mano sanadora esté sobre ellos, Señor. Cada una necesidad de los miembros tú las conoces, Señor. Y te damos gracias porque tú eres aquel que suple nuestras necesidades, el Dios que provee para nuestras vidas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Solamente un par de anuncios. Les invitamos el viernes a las 7 de la noche por medio de, estamos en línea totalmente, Facebook Live. A las 7 de la noche tenemos el viernes de oración y el domingo, hermanos, están también todos invitados a conectarse por medio de Facebook Live. A las 9 de la mañana, por favor, mantengan en oración a nuestro pastor Keño. Hay decisiones que ya el tiempo viene, que se tienen que tomar, y oremos por nuestro pastor, hermanos, el liderazgo de la iglesia, para que el Señor abra las puertas, abra las mentes, y el Señor sea claro, Señor, en lo que queremos hacer y en lo que debemos hacer de acuerdo a su voluntad. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos despedimos con nuestro versículo favorito, Salmo 4:8, si no me equivoco. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios les bendiga, hermanos.